tu amor, tu misericordia, tu ángel que nos acompaña cada día, Padre. Amén, Señor. Y en estos tiempos finales, Señor, agradecidos por esa revelación, por este conocimiento, por esta gracia, por esa luz que alumbra nuestro camino, Señor. Agradecidos a ti, oh Padre, por haber podido mirar aquel cordero inmolado, aquella gracia, aquellas promesas, Señor, que transforma al hombre y lo cambia. Sí, Señor, amén, amén. Estamos agradecidos, Señor, y humildemente te pedimos que perdones todos nuestros errores, nuestras fallas, que como humanos somos conscientes que tenemos cosas que te ofenden, Señor, actitudes que no son correctas. Te pedimos que nos perdones por todas las ofensas que te hemos cometido, Señor. Amén, amén. Que nos limpies con la sangre del Cordero, nos santifiques, Padre, y que nos hagas vasos limpios, Señor, para tu honra, Señor. Amén. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, Señor. Permítenos, Señor, tomar en esta mañana tu palabra para traer una meditación que sea de alimento a nuestra alma. Permítenos, Señor, aunque no somos dignos, Padre, ayúdanos, oh Dios. Amén. Ayúdanos, Señor, a tener un momento de reflexión a la luz de la palabra profética de la hora de Malaquías 4:5. Amén. Amén. Ayúdanos, Padre, porque sin ti nada somos. Amén, Señor. Te rogamos por los que están enfermos, necesitados, nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, que están en un hospital. Tenemos una hermana en un hospital, Señor. Amén. Te rogamos por ella, Padre. Amén. Tú conoces, derrame tu gracia sanadora, Padre, Amén. y bendiga su fe, ya que ella cree en tu promesa, que por tus llagas hemos sido sanados. Amén, Señor. Igual que todos nosotros, Padre. ¿A dónde vamos a ir? Solamente en ti encontramos la vida eterna, la Amén, esperanza, Señor. el sentido a nuestra vida, Señor. Amén, amén. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a ti. Amén. Lectura del libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en la casa donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su santa palabra. Pueden, hermanos, tomar asiento, pónganse cómodos. Gloria al Señor. Queremos traer una reflexión esta mañana y tenemos pues este tema sobre esa señal, ese gran sello, esa señal importante que tiene que haber en nosotros, que es importante que la busquemos de corazón. Y para conseguirlo, hermanos, esa señal no la vamos a conseguir en una vida mediocre como cristianos. No tiene que ser una vida plena, una vida de rendición a Dios total, sincera rendición. Si no hay eso, no hay nada. Una vida mediocre nunca nos va a dar la señal. Es una cuestión ya de cada uno personal. Porque el mensajero dijo que la obediencia completa nos dará derecho a la señal. Entonces Dios no engaña a nadie. Dios cumple sus promesas, pero tienes tú que también obedecerlo. Amén, amén. El que cree en mí guardará mi palabra, dijo el Señor. Importantísimo es que lo tengamos en cuenta, hermanos, hoy más que nunca en el tiempo en que estamos viviendo. Todos trabajamos, todos deseamos prosperar, todos queremos en la vida
progresar, y eso está bien. Está bien que busquemos trabajar, progresar, prosperar. Todo eso está muy bien, muy Amén, bien. amén. Pero todo el progreso del hombre sin Cristo no vale nada. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Todo lo que podemos llegar a hacer en la vida, pero sin Cristo, estamos perdidos. Y para tener a Cristo, para tener la vida eterna, tenemos que nosotros seguir el camino, Amén. seguir las condiciones que Dios nos ha puesto. Porque Dios nos pone una condición. Hay una condición en Dios. Dios nos ha ofrecido todo por gracia, pero hay condiciones. Amén, amén. Siempre va a encontrar usted condiciones en el Evangelio. Yo soy salvo por gracia, por la fe, porque creo en Dios soy salvo. Amén. Pero ¿qué nos dice en el Evangelio? El que cree en mí, guardará mi palabra. ¿Y cómo la va a guardar la gente la palabra de Dios que muchos ni la conocen? Ni conocen cuáles son sus mandamientos, ni conocen lo que Dios nos pide. Entonces, ¿en qué creo? Es como cuando a un médico, ¿verdad? Usted se va a un médico y dice, doctor, yo estoy enfermo, tengo una enfermedad, y el médico le hace un estudio, un análisis de muchos elementos, quizás análisis de sangre, de heces, de orina, cultivos, tantas cosas, ¿no? Ecografía, rayos X, y él hace un diagnóstico y dice, usted tiene tal enfermedad, y para que usted se cure, usted tiene que seguir tal prescripción, tiene esta medicina que tomarla de tal hora a tal hora y terminarla. Y usted simplemente recibe la medicina, ya gracias doctor, y se va a su casa, pero la medicina agarra y la pone en una esquina. Nada más. O tomó unas 2 pastillitas y se olvidó de todas las 2 y no la terminó. Y después usted está enfermo. ¿De quién es la culpa que usted sigue enfermo? ¿Del médico o de usted? ¿Qué dice? La respuesta es obvia, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿La culpa de quién es? ¿Del médico? ¿O nosotros que no seguimos lo que el médico había establecido? ¿Verdad? Amén, amén. Amén. Entonces, hermanos, es importante que sigamos el consejo de Dios. El apóstol Pablo, que predicó el Evangelio, ¿ve? El Evangelio implica, o el Evangelio de Dios lo constituyen todas las cartas del apóstol Pablo. No solamente el Evangelio son los 4 evangelios. El Evangelio son todas las cartas del apóstol Pablo. Porque él dijo que estaba predicando el Evangelio. Aparte de las cartas de los apóstoles. Pedro, Juan, Santiago, todos los que han escrito, los apóstoles que escribieron las cartas del Nuevo Testamento. Y si vamos un poquito más allá, encontramos en Isaías 28, 13 al 15, que nos dice que la palabra de Dios es mandamiento, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. La palabra de Dios es el mandamiento. Amén. Eso marca toda la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. La obediencia completa nos da derecho a la señal. Amén. Gloria a Dios. La señal. ¿Y qué es la señal?
¿Qué es la señal? Cuando usted viaja a Jaén, o se va a Lima, va y compra su boleto. Y el boleto, para que le den el boleto, usted ha tenido que pagar un precio. El boleto es una señal, pero usted ha pagado un precio. Por lo tanto, la señal es un boleto que prueba que usted pagó un precio. Y usted tiene una señal. Si va a abordar un avión, le piden el boleto. Si no tiene el boleto, le piden el avión, no se va usted. Amén. Si extravía el boleto, lo siento mucho, le dicen. No, pero le he comprado, sí, pero ¿dónde está el boleto? Y lo perdió. Es una señal. Es la evidencia de que un precio ha sido pagado. Amén. Amén, amén. Eso es la señal. Y Dios siempre ha dado señales a su pueblo. Siempre ha habido señales. Siempre le da un pacto. Con el patriarca Abraham le dio el pacto de la circuncisión. Tenía que circuncidarse él y todos sus hijos. Y eso quedó como ley para el pueblo de Israel. Por eso que los judíos hasta ahora ellos se circuncidan. Nosotros los gentiles, no nos circuncidamos. Porque a nosotros se nos dio otra circuncisión. No en el prepucio, sino la circuncisión en el corazón. Amén. Correcto. La circuncisión del Espíritu Santo. Sí, Señor. Pero también se nos da un pacto. Igual como a ellos. Y la Sagrada Escritura, el Evangelio, nos habla de todo ello. Y estamos hablando en esta mañana de todo ello. Ellos tenían la circuncisión. Pero en Egipto, cuando Dios lo estaba sacando con su mano poderosa, Jehová, mostrándole a Faraón que él es Dios. Porque el Faraón fue endurecido. Jehová le dijo a Moisés: yo voy a endurecer el corazón del Faraón para que se haga duro, y a pesar que vea mis señales, si yo hubiera sido el Faraón, a la primera señal lo dejaba ir. Porque el temor de Dios dice: no, pero Dios le había endurecido el corazón al Faraón. Porque quería mostrar su gloria, su poder, mostrarle que él era Dios sobre todos los dioses de Egipto, que él era el verdadero Dios. Y la última señal fue la señal de la última plaga, fue la fiesta de la Pascua. Ellos tenían que sacrificar un cordero, reunirse hasta 10 personas en una casa y sacrificar el cordero y derramar la sangre, y esa sangre colocarla en el dintel de las puertas. A la entrada, en la puerta, hay una señal, la sangre del cordero, que tiene un significado. La circuncisión estaba bien, pero en ese momento ya no era la circuncisión, era la sangre del cordero pascual, y tenían que comerlo rápidamente, Amén, con amén. hierbas amargas. Amén. Y era el atardecer, fue en un atardecer, en la tarde. Amén. Y hoy estamos en la tarde. Sí, Señor. Estamos al atardecer de la historia del hombre. Así es, correcto. Estamos al atardecer de todo. Estamos al final de la edad final. Estamos al fin de todo. Por lo tanto, este es un tiempo donde recordar todas esas cosas es importante. Porque tenemos que estar ciertos de Dios. Y tenemos que estar ciertos que usted tiene la señal. Porque sin la señal usted muere. Muchas cosas buenas puede hacer un ser humano. Como dijo el apóstol Pablo en Corintios 13, ¿no? 1 Corintios 13, si yo hablar en lenguas, si yo diera todo qué hermoso es compartir. ¿Quién puede decir nada en contra de eso, no? Hay gente generosa, ¿no? Esos grandes hombres, después que han acumulado riquezas, millones, y han estado años por años acumulando riquezas, cuando ya están viejos o religiosos, dicen: ay, tengo que dar cuenta a Dios. Entonces ahí se acuerdan que tienen que dar algo y comienzan a dar a los pobres, repartir, hacer caridad por ahí, llevar, ir a los hospitales y compartir a la gente. Eso hacen todos los ricos, lo que llaman ellos las obras de caridad, ¿verdad?
Así es. Y de repente hay uno que se vuelve ya demasiado altruista y dice, todo le doy a todos, a los pobres. Muy bien. Pero mire lo que dice en 1 Corintios 3. Si yo diera a todos los pobres mi vida, incluso mi vida a muerte, a que me descuarticen como a Tupac Amaru o como a José Olaya, y no tengo amor, nada soy. Amén. Y no tengo amor, nada soy. Pero yo le di todos los pobres, sí, pero esa no es la señal. No tengo amor, nada soy. ¿Y cuál es el amor de Dios? El apóstol Juan, en su primera carta, el apóstol Juan nos dice, y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Ve? Alguien dice, yo tengo amor, sí, yo soy solidario, pero yo conozco gente que dice, yo tengo amor, soy solidario, pero la Biblia la odia, la desprecia. No hay hogar, en la cristiandad no hay hogar donde no tengan una Biblia. Pero ¿cuánto tiempo la dedican a ella? ¿Cuánto tiempo meditan en la Biblia? ¿Cuánto tiempo de verdad creen en la Biblia? Lo tienen como una reliquia, como un libro ahí, como un adorno en la casa, ¿no? Para que alguien diga, oh sí, son mis cristianos, ustedes tienen la Biblia ahí. O la tienen ahí en su biblioteca, en algún lugar. O la tienen en una sala especial para que se vea muy bonita ahí la Biblia, ¿no? Pero la han ojeado, la han mirado, creen. Y creen. Porque los teólogos, porque el anticristo, que mora en distintas organizaciones religiosas, se ha encargado de decirles que eso solamente es una historia, que fue válida para algún tiempo, que fue un conjunto de normas morales que sirvieron para las personas que vivieron en una época, pero que son fábulas y que ya eso no tiene ninguna vigencia hoy. Se han encargado de engañarles, que Adán y Eva es un mito, es una fábula, que solamente es un simbolismo que representa a la humanidad, que Eva representa al género femenino y Adán al género masculino, y que todo uno simplemente es un simbolismo, pero que no tiene existencia real, que el pecado original no existió, que todos son fábulas, y los teólogos lo creen y le han hecho creer a millones. Por lo tanto, ellos no entienden nada de las cosas que nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos sobre la señal, sobre todos estos temas, a nosotros nos miran como unos fanáticos, unos locos. Porque el diablo se ha encargado de hacerle creer eso. No crea que la gente no conoce este mensaje. No conoce. ¿Cuál es la doctrina de este mensaje de Malaquías 4:5? Ah, sí, sabemos. Dicen que esto, que las mujeres, que el cabello, que la ropa, que esto. No, me aburrió, me fanático. No vienen, no es porque no lo hayan escuchado. Lo han escuchado hasta por gusto. Han tenido más de 50 años para escucharlo, más de 70 años, 80 años para escuchar el mensaje. No quieren saber nada del mensaje. Lo han escuchado, lo han oído, lo han despreciado, lo han rechazado, porque no tienen la señal. Por último, no creen en la señal. Por último, no les interesa la señal. ¿Ve usted cómo está el mundo? Ese es el diagnóstico del mundo de hoy. Y ese diagnóstico no lo he hecho yo. Ese diagnóstico de la gente religiosa de hoy, que se llama la cristiandad, el diagnóstico lo ha hecho Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20. Cuando le dice, porque tú dices, jactancia religiosa, vanidad humana, vanidad religiosa, teológica. Los teólogos son vanidosos y jactanciosos. No me digan, porque yo he escuchado a ellos, a los teólogos. Ellos incluso dicen que Jesús no quiso morir. A Jesús lo atrapó la muerte, dice. En otras palabras, pues están diciendo que simplemente fue un hombre que murió y fracasó en su proyecto de eso, de morir en la cruz, pero que la resurrección ya es un mito. Ellos no creen en la resurrección. Más del 80% de teólogos protestantes no creen en la palabra, ni en la resurrección, ni nada. Pero hay gente que cree, sí, le dicen, pero dentro de ellos, cuando hacen sus reuniones muy profundas entre ellos, no creen nada. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que la maldad ha avanzado, por eso es que la corrupción ha avanzado, por eso es que la degeneración de la humanidad es terrible, por eso es que la corrupción en la política es enorme. Porque la gente lo que dice es que gozarla. Hay que tener dinero. Si es que tengo que coimear para tener dinero, hay que coimear.
Si yo soy presidente y tengo de la República y tengo que recibir 20 millones de dólares, pues yo lo recibo y punto. Que nadie lo sepa nada más. Lo que ellos quieren es tener una moral de apariencia, que ante la gente diga, oh, ese es un hombre, caramba, ¿no? Pero solamente solamente para el público. Pero dentro de ellos no creen en la moral, no creen en nada, solamente creen en el poder, ¿no? Como ese marxista, terrorista, leninista que quiso llegar al poder a través del terror en el país y que dijo salvo el poder todo es ilusión. Ellos solamente creen en el poder. Y los políticos piensan así. Es terrible, hermano. Es un cuadro muy triste, la incredulidad del hombre. Por eso Jesús en el Evangelio nos dice que el pecado es la incredulidad. Los fariseos, ¿quién como ellos? ¿Quién les iba a ganar a ellos el diezmar? ¿No? Diezmadores excelentes los fariseos. Religiosos los ganaban a todos nosotros. En moral nos dejaban lejos, conducta intachable. Para ser un fariseo tenía que tener en toda su familia una genealogía de gente santa. Y cuando se encontraron con Jesús, Jesús les dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Y no creyeron y murieron sus pecados. Así es, Señor, correcto. La gente de esta generación, si ustedes creen que la Biblia solamente es un libro antiguo, un libro literario, una joya literaria del pasado, un libro tradicional nada más, si usted cree que la Biblia no es la palabra de Dios, usted muere en nuestros pecados. Porque la Biblia es Dios mismo. La Biblia es Dios en forma escrita. Aleluya. Pero si Dios no le ha revelado, ¿qué puedo hacer yo por usted? ¿Ve? Y entonces por eso podemos entender la última plaga. ¿Ve? La última plaga. Podemos mirar cómo Dios le dio el cordero. El cordero, el sacrificio del cordero es una expresión, hermanos, de la gracia de Dios. Que Dios la mostró desde Génesis, cuando nuestros primeros padres pecaron y ya no había esperanza para ellos, estaban desnudos y se avergonzaban ellos mismos de presentarse ante Dios. Dios tuvo que matar un animalito inocente, quitarle sus pieles y cubrirlos a ellos. Ese fue el precio del pecado, que algo inocente tenía que morir para cubrir la vergüenza del pecador. Amén. Allá en el Génesis se dio eso con nuestros primeros padres. Y desde ese primer cordero que murió inocente, ese primer cordero nos hablaba del cordero perfecto, del cordero de Dios. Sí, Señor, amén. Un día iba a venir al Aleluya. mundo. Gloria a Dios. Ya viene la festividad de la Navidad, la cristiandad la va a celebrar con el arbolito de la Navidad, el pavo, Santa Claus, Papá Noel, el panetón, el chocolate, los foquitos de colores y todas esas cosas, ¿no? Que es la costumbre de la gente, ¿no? Son costumbres, ¿no? Y se acuerdan de que María fue caminando de noche con San José y María en estado, y que llegaron a Belén y toda la ciudad estaba copado porque como era un censo se había llenado de personas, no había lugar, y las justas se encontraron en un pesebre, en un establo, les dieron posada, pero le dijeron, en la casa no hay, vayan al establo, vayan al pesebre donde están todos los animales ahí, comiendo su heno en el invierno, y ahí acomódense. Y ahí nació. ¿Verdad? Pero tenía una razón para eso. ¿Ve? Pero ¿quién puede ver esa razón? ¿Quién puede ver el significado? ¿Quién puede entender todo eso? Tiene que ser alguien que tiene una revelación de Dios para captar que quien estaba naciendo era el Cordero perfecto. Amén. Estaba naciendo el ovejo perfecto, el cordero macho perfecto. Estaba naciendo, y si era un cordero no iba a nacer en una cuna, no iba a nacer en una maternidad, no iba a nacer pues en una cuna de oro. Hoy les ponen en cunas hermosísimas de oro, les hacen de plata porque la gente se idolatra.
ha hecho una idolatría de todo esto, pues, ¿no? Amén. Y hacen unos yesitos, dicen el niñito y le besan los pies, y eso es idolatría, porque va contra la palabra de Dios, dice no te hagas imagen, Amén. ni las adores, ni te inclines a él. Correcto, Señor. Amén. Pero conocer el significado sí es importante, porque él fue el regalo de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios en los Amén. cielos y en la tierra paz. Y toda la ciudad estaba dormida. Toda la ciudad estaba dormida, nadie sabía del acontecimiento. Pero la buena noticia la recibió gente humilde, gente sencilla, pastores que estaban con sus corderos, pastores de Belén, que estaban ahí, fueron los que recibieron la noticia. Estaban pastando sus ovejas, habían acampado en la noche a las afueras en unas colinas y ellos recibieron la buena noticia. Ellos estaban preparados. Esos pastores que recibieron la buena noticia, hermanos, ¿sabe que los tipifican a ustedes, hermanitos? ¿Sabe que tipifica el corazón humilde? A la gente humilde. A los necios de este mundo escogió Dios. Amén. A los sabios. Gloria a Dios. Aleluya. La buena noticia no la reciben los grandes, los intelectuales, los aristócratas, no. La recibe la gente sencilla, que su fe en Dios y en su palabra, y no están para discutir, no están para argumentar, no están para llenarse tanta sabiduría humana, tanta teología. No necesitan estar diciendo, ¡ay, caramba! Tengo que ir a hacer la filología, la exégesis, la hermenéutica, la escatología. Tengo que ir a estudiar ciencia teológica para entender este versículo. No, gente sencilla que Dios, el Espíritu Santo, le revela. Amén. ¿Ve? Ellos no se hicieron problema, dijeron, vamos a ver, y vieron al niño. Y ellos estaban ahí contentos porque ellos están acostumbrados al olor de los animales. Si le hubieran dado la noticia al sacerdote de la ciudad, al sumo pontífice, si le hubieran dado noticia a los doctores, a ver, vamos a ver, y comenzaban a entrar y comenzaban a sentir el olor de los animales, del excremento, y se hubieran puesto un alfiler en la nariz. Este es un fanatismo. ¿Cómo voy a creer que este es fanatismo? ¿Ve usted que es difícil para la gente? Por eso Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos. Porque escondidas son cosas de los sabios, reveladas a los niños, a los humildes. Las cosas espirituales tiene que el ser humano tener una condición especial. Tiene que tener la luz, la revelación del Espíritu Santo para creer en la palabra de la promesa. Amén. Pero los hombres de hoy están con medio de un montón de dudas, pues. ¿Y tú cómo sabes que este es un libro sagrado? ¿Cómo sabes que esta es la palabra de Dios? Esto lo escribió cualquiera, ¿no? Un hombre llamado Friedrich Nietzsche, autor de un libro del Anticristo, en su libro dice que todo el Antiguo Testamento fue inventado por un rey de Jerusalén que lo escribió calladito. Después dijo, hemos encontrado el libro, y salió, y ahí le pone el origen de la Biblia. Y los aristócratas del mundo, los intelectuales, los grandes, le creen. Pero nosotros encontramos nuestra propia comprensión de estas cosas, y tiene una armonía en todas sus tipologías, en sus tipos del antiguo y del nuevo que encajan, que no puede ser producto de ninguna imaginación de ningunos hombres astutos religiosos, sino que realmente fue y es la palabra de Dios. Correcto. Ni siquiera decimos que sea como dicen que la Biblia, dicen los teólogos algunos, dicen, bueno, sí, algo puede haber de Dios, ¿no? Contiene. Pero yo te voy a decir, yo con mi inteligencia de teólogo, te voy a decir qué parte de Dios. Ese es otro engaño a la gente. Y todo este engaño lo hace el anticristo. Sí, Señor. Y millones de gente que se llama cristiana han sido engañados. Y ya no necesitan nada, simplemente ellos ya, el Dios de este siglo, les cegó el entendimiento. Amén. Sí es. De tal manera que ellos no aceptan ya nada. Están convencidos que su iglesia lo va a salvar. El católico, mi iglesia me salva. El adventista, mi iglesia me salva. El testigo, mi iglesia me salva. El mormón, mi iglesia me salva. Los pentecostales con sus 700 grupos diferentes, mi iglesia me salva. Las líneas del mensaje, mi línea me salva. Los ismos del mensaje, mi ismo me salva. Hasta nuestra gente, hasta nuestros ismos, de nuestros grupos, dicen que sus ismos nos salvan. Ve hasta dónde llega todo el abanico. Bautistas, metodistas, wesleyanos, luteranos del ecumenismo, que su ecumenismo los salva. ¿Quién nos salva?
Cristo. Amén. Amén. Cristo Jesús me salva. Gloria a Dios. Y Él es la palabra. Amén. Y tengo que alimentarme de la palabra. Correcto, Señor. Amén. Tenemos que, hermanos, tener las cosas claras. Porque la gente no tiene claras las cosas que están en un lío, pues. Sí, Señor. ¿Ve? Por eso esos corderos eran tipo perfecto de Cristo. La gracia de Dios, la misericordia. Ellos ni siquiera entendieron ese tiempo, quizás. Cuando Dios les dijo, vayan y celebren la Pascua y coman y pongan el dintel de la puerta, la Pascua. Amén. Pero ellos hicieron lo que Dios les dijo. Y entonces, porque el ángel de Dios, el ángel de la muerte, iba a bajar esa noche, esa cosa de Dios, ese juicio de Dios iba a caer, esa ira de Dios, iba a llenarse de muerte todo Egipto. Y fue una noche espantosa. Comenzó a bajar el ángel de la muerte, y en toda casa donde no estaba la sangre, entraba y mataba, y se veía la muerte, como venían los gritos de los egipcios, rodeaban a José, y todos los hebreos estaban espantados ahí, pero ellos estaban confiando ahí. Pero tenía que poner la señal, hermano. Pero si ese ratito una familia hebrea dijo, no, yo soy hebreo, yo soy primogénito, soy del pueblo escogido de Dios, ahorita me voy a una reunión social. Pues lo agarraba la muerte. Tenían que estar cerrados sus casas y la sangre ahí. Amén, Señor. No había otra manera, solamente eso. No había otra manera. Sin la señal, morirás. Sin la señal, morirás. Amén. Ve, hermanos, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo que pasó ahí. Sin la señal mueres. Y entonces la muerte rodeó al pueblo de Egipto porque no tenían la señal. Desde el hijo de Faraón murieron. La muerte y el alarido y la tristeza era espantosa. De tal punto que al día siguiente, en la mañana, el mismo Faraón dijo, váyanse. Y ellos salieron victoriosos. Esa es la fiesta de la Pascua, que hasta ahora el pueblo de Israel la celebra. Pero nosotros sabemos lo que significa aún más allá en el tipo. Es un tipo de la señal de hoy. Porque hoy hay una señal, hermano. Amén. Amén. Hoy hay una señal. Gloria a Dios. Así que, vea usted, nosotros tenemos que desplegar esa señal. Cartas abiertas, ley de todos los hombres. La gente tiene que ver en nosotros que somos personas distintas, diferentes, en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestra humanidad, en nuestra bondad, en nuestro carácter, en los cuidados de no ir por caminos peligrosos, en la fuerza para vencer las tentaciones, porque tentaciones están todos los días. Y nosotros tenemos que tener esa característica que muestre que ciertamente la señal está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Señor, amén. Entonces, hermanos, este es el tiempo del atardecer. Estamos al fin de todo. La ira de Dios está a punto de caer. Estamos en la edad atómica. Comenzó en 1945, estalla la bomba en Hiroshima y fue la única bomba que ha caído. No han caído más bombas que las que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Pero las bombas están repletas, los hangares. En 1945 era una sola nación que tenía bomba atómica. Y hoy estamos en el 2017 y tiene bomba atómica Rusia, China, la India, Pakistán, Israel, Inglaterra, Francia, algunos países de la Europa del Este que se desintegraron de la Unión Soviética posiblemente también tengan bomba atómica. Y Corea del Norte también tiene bomba atómica. Señor, amén. Entonces mire usted cómo se han proliferado las bombas atómicas. Estamos en una era atómica. Los hangares están listos, están ahí, y esas están reservadas para los días terribles de la gran tribulación que va a venir sobre la tierra, hermano. Amén. Donde esos van a dispararse en el tiempo en que tienen que dispararse y van a ser usados como juicios de Dios.
sobre una humanidad inicua, perversa, pecaminosa, sodomita, abominable a los ojos de Dios, porque si hay una cosa que Dios abomina es el sodomismo. Y todas las naciones del mundo occidental se han vuelto estados sodomitas, naciones sodomitas, pueblos sodomitas, costumbres sodomitas, religión sodomita, ecumenismo sodomita, todo es sodomismo, ecumenismo. Todos son cosas perversas a los ojos de Dios. Y esa gente ha llegado a esa condición porque han rechazado la señal de Dios. Y si tú rechazas la señal de Dios, automáticamente recibes la marca de la bestia. Esa es la marca de la bestia, rechazar la señal de Dios, no aceptar la misericordia de Dios. Así que los juicios pueden caer en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. No vaya a ser que usted diga, pero no dice que tenía que pasar esto. Pues ya pasó. No te preocupes, ya pasó. Oh, Señor. Entonces, a veces quizás estamos equivocados en muchas cosas, hermanos. Es un tiempo en que tenemos que vivir y caminar realmente con preocupación, con temor, con respeto, con reverencia a Dios, porque son tiempos peligrosos. Así es, Señor. Amén. Son los tiempos peligrosos. Amén. ¿Ve usted, hermano? Entonces, allá se le dio la señal de la sangre, ¿verdad? Esa sangre de un cordero, tipo perfecto de la sangre verdadera, de la sangre del Señor. La sangre de Dios, la sangre de Jesús es la sangre de Dios. No es como por ahí dijo un potentado religioso que es sangre pagana, no. No tuvo que ver nada. María solamente fue un instrumento nomás. Fue una dama, una doncella, virtuosa, mujer, por supuesto, bienaventurada, que aceptó que su cuerpo, porque Dios no iba a ir contra su voluntad tampoco, Dios respeta la voluntad de toda persona. Si un hombre dice, yo quiero ser ateo y no creo en Dios, Dios te lo respeta, te deja. Bueno, vive ateo toda tu vida, no hay problema, por mí no hay problema, dice el Señor. Dios respeta la decisión. Bueno, yo soy un hombre religioso que cree en un Dios como una inteligencia superior, como un arquitecto que ha construido el mundo, como dicen los masones Illuminatis, pero que la Biblia, eso no quiero, Dios te lo respeta. Que usted no quiere nada con la Biblia, vaya, muy bien, que le vaya bien, ¿no? Dios no se hace problema con nada. Oh, Señor. Yo soy un gnóstico, un filósofo, muy bien, vaya. Yo soy budista, vaya. Yo soy musulmán. Dios respeta todo. Una cosa en que Dios es delicado es que respeta las decisiones de su creación, de sus criaturas. Respeta Dios la decisión del ser humano. Dios respeta la libertad que Dios le ha dado a todo hombre, a toda mujer. Pero sobre esa libertad, dice la Biblia, nos va a juzgar a todos. Es otra cosa. Que en esa libertad después te va a juzgar. Tú cogiste tu camino, ¿no? Jesús les dijo a los judíos, ¿no? Yo no los obligo. Ustedes dicen que ustedes hacen campañas contra mí, no lo oigan, es un samaritano, déjenlo, es un endemoniado, así llamaban los judíos a Jesús. No hay problema. Es hijo de fornicación, ¿no? Eso dicen los judíos, ¿no? Los judíos dijeron, ¿no? Su mamá fue forzada por un soldado romano, hasta dar el nombre. Dios le respeta todas sus decisiones. Estrecha es la puerta, angosto el camino, poco lo haya. Muy bien. Amén. Ancha la puerta, espacioso el camino donde la gente le gusta caminar. Te deja en la libertad. Dios lo único que te dice es coge los caminos. Hay dos. Allá tú. Pero lo importante es que al final ya verás a dónde has llegado. Porque hay un camino que parece derecho, pero al final es camino de muerte. Es correcto. Dios respeta la decisión de los seres humanos. Todo, la decisión, la libertad. En libertad, Dios. Así fue con María. En libertad. Ella en libertad dijo, pues bien, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme mi palabra. Entonces ahí el poder de Dios, creador de Dios, porque Dios es poder creador, habló y dijo una vida dentro de esa vida. Muy bien. Entonces, esa vida, esa célula que estaba ahí, que era esperma y óvulo a la vez, que estaba ahí, fue creada por Dios. Aleluya. Por obra del Espíritu Santo. Amén, amén.
Y lo único que hizo en la sangre de María es nutrirla nada más, pero nutrirla como lo hubiera hecho cualquier incubadora, cualquier aparato de la ciencia de hoy. Pero ningún gene de María estuvo en ese cuerpo de Jesús. Fue completamente el Hijo de Dios nacido sin pecado. Amén, Señor. Que quede claro. Correcto. ¿Por qué le digo? Porque nosotros somos salvos, redimidos por la sangre de Dios. Correcto. Por la sangre del Cordero, perfecto. Jesús es el Cordero perfecto, el Mesías prometido, el Emmanuel prometido al pueblo de Israel. Amén. Esa es nuestra fe. No es algo que imaginamos, sino es algo que el Espíritu Santo nos ha revelado a nuestro corazón, a nuestro ser más íntimo. Dios le ha revelado. No es algo que el cual se llegue por un conocimiento, no es algo por el cual se llegue por un conocimiento teológico o racional o científico, sino es otra forma de conocimiento. Es ciencia de Dios, facultad cognoscitiva de Dios que viene directamente a nuestro ser interno, lo que se llama revelación. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ve esa sangre del Señor. Es los elementos que forman la novia del Señor. ¿Ve? La iglesia es una novia de Cristo, es una novia palabra, nacidos de nuevo, engendrados por la palabra de Dios, engendrados por el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento. Aleluya. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entender las cosas de Dios, no puede jamás. Nicodemo lo supo, al menos porque tuvo la valentía de ir de noche, porque de día le dio vergüenza, pero de noche fue a consultar a Jesús y hizo bien, porque eso le sirvió en su vida espiritual, porque entendió que hay que nacer de nuevo, hay que ser revelados de Dios, hay que ser iluminados de Dios, hay que ser renacidos de Dios. La palabra de Dios nos engendra. Cuando creemos a la palabra de Dios, aceptamos la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios, el Génesis, Apocalipsis, la palabra de Dios, y nos hacemos uno con esa palabra. Y esa palabra de Dios, Dios de forma escrita, el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, ¿ve? Capte usted, la palabra y el Espíritu son uno. Por lo tanto, ve usted, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo son uno. Amén. La Biblia es Dios de forma escrita. Sí, Señor. ¿Ve? Quiere decir que entonces la palabra de Dios, que es espíritu y vida, usted es engendrado, por lo tanto usted es parte de Dios, se hace uno con Dios. La novia es formada porque ella fue sacada del costado. Así es, correcto. Mire usted el tipo. Eva fue tomada del costado de Adán. ¿Eso quién lo va a creer eso? ¿Usted cree que un biólogo, un teólogo le va a creer eso? No, nosotros sí, pero ellos no creen. Los religiosos ya no creen eso. Los cristianos, que Dios nos ha revelado, lo creemos. Ella fue sacada del costado, ¿ve? Y de ese costado formó a Eva. La iglesia novia, no hablo de las denominaciones, no hablo de la gran ramera de Apocalipsis 7:18, la madre ramera y las hijas, no hablo de la iglesia apóstata, yo hablo de la novia, la iglesia, los hijos de Dios que creen en la palabra de Dios. Esa iglesia es tomada del costado de Jesús. Aleluya. Del costado de Jesús, cuando ese soldado le hirió con su lanza, salió tres cosas: agua, sangre, y salió, ¿qué cosa salió? El espíritu, la vida. En tus manos encomiendo mi espíritu, y el espíritu salió de él, la vida. Y con esos tres elementos se ha formado la novia del Señor.
Aleluya. Agua, justificación. Sangre del Señor te santifica, te limpia, te hace perfecto. ¿Ve? La sangre del Señor te limpia de todo pecado. La sangre del Señor. Amén. Santificación. Y el bautismo del Espíritu Santo, el sello, la señal. Ve usted, hermano, entonces que ahora hay una señal, un sello. Usted no puede decir, yo creo en Jesús, tengo justificación, ya es suficiente. No. Usted no puede creer, eso creían los luteranos. Eso es lo que predicó Lutero, el justo por la vida, justificación de Lutero, 500 años atrás. Santificación, eso creó Wesley, los wesleyanos. ¿Ve? Ellos fueron los que predicaron ese tiempo. ¿Ve? Sin santidad nadie verá a Dios. Eso fue bueno para ellos. Eso fue bueno para ellos, allá, para Lutero, para Wesley. Los pentecostales creyeron los dones del Espíritu Santo. Eso fue para ellos. Pero hoy es el tiempo del grano de trigo maduro. Usted tiene que tener la señal, el sello. Aleluya, Señor. ¿Dónde nos habla de eso, hermano? En Efesios 4:30. Usted lo puede leer en su Biblia, ahí está. Amén. No contristéis, dice el Espíritu, no contristéis el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados Amén. hasta el día de la redención. ¿Ve Amén. usted? Esa es la señal. Sí, Señor. Y la obediencia completa nos da derecho a la señal. Cuando una persona se rinde. No seamos mediocres. No venga tampoco a dormir a una iglesia. Aleluya. Venga porque tiene deseo de llenarse de Dios. Sí, Señor. ¿Verdad? Amén, Padre. Gloria a Dios. Por eso hay que trabajar con cuidado. Amén, amén. No hay que trabajar como un afanoso que, ay, que si no trabajo. No, se trabaja. Dios nos ha dado 6 días y horas para descansar. Señor, amén. De tal manera que podamos estar en un culto y soportar siquiera un poco. Amén. ¿Verdad, hermanos? Señor. ¿O no es así? Gloria a Dios. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Ve usted? Ese es lo que ha recibido la iglesia, esta señal. Entonces alguien le dice, oiga, pero la Biblia dice que cree y es bautizado será salvo. Muy bien, claro, yo creo eso. Pero si usted quiere estar en el arrebatamiento de la iglesia, tiene que tener la señal. Amén. Pero ya he creído, sí, eso está bien. Usted, si ha creído, usted es parte de las 10 vírgenes de Mateo 25. He creído, sí, esa es la promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mateo 25, hay 10 vírgenes. Usted es parte de, usted está dentro de esas 10, de ese tipo de 10 vírgenes. Pero 5 tenían solamente justificación y santificación. Amén. Tenían la lámpara. Tenían la palabra, creían en la Biblia, la lámpara representa la Biblia, la palabra. Pero no tenían el aceite. Pero 5 sí tenían el aceite. Y cuando la medianoche el esposo viene, las que tenían el aceite, ve usted el sello, salieron a recibirlo y se fueron. Amén. En el rapto se van los que tienen la señal, hermano. Señor, amén. Miren la trampa, miren esa trampa que está viniendo ya hoy. Miren. Ese concilio ecuménico, millones de millones están entrando al concilio ecuménico. Eso demuestra que ya no tienen, ¿qué cosa? Ya no tienen la señal. Oye, pero son grandes teólogos, ¿te conocen toda la Biblia? Sí, seguramente, pero no tienen revelación. Amén. Son grandes teólogos, sí, no dudo que son grandes teólogos. ¿Conocen la Biblia? Sí, y de repente me ganan a mí. Sí, porque de repente la conocen, la han leído todo en griego, yo no la he leído en griego. Así que su teología, su conocimiento, nadie le va a discutir, ellos son tremendos teólogos, grandes teologazos, ¿no? Un religioso, un sacerdote, una vez me dijo, ¿tú qué sabes? Y estudiaba el griego, me dijo. ¿Quién les va a discutir eso a ellos? Pero sin la señal mueren. Y en el momento que ellos están en el ecumenismo, ya es muerte. Porque el ecumenismo, el movimiento ecuménico, el concilio ecuménico es la imagen de la bestia del Apocalipsis. Y van a querer presionar a todo el mundo para que vaya. Y mira, no solamente están entrando los protestantes, están entrando los musulmanes. Muchos imanes musulmanes están ahí, los budistas están ahí ya. Así es. Toda religión. Ellos quieren crear una sola religión mundial, ¿no? Porque eso es profecía, pues. Es el nuevo orden mundial, ¿no? Hoy le llaman el nuevo orden mundial, pero la Biblia le llama Apocalipsis 13. El gobierno mundial de la bestia, el último reino del sueño de Nabucodonosor.
¿no? La estatua, el último reino, Amén. dividido de hierro y barro. Ahí está. Ahí está Oriente y Occidente. Ahí está Rusia y Estados Unidos. Donald Trump y Putin. Ahí vemos los liderazgos del mundo. Israel también que está ahí, tiene su lugar ahí también, que juega un papelito por allí. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Ah? Amén, amén. Ve usted, hermano, el Espíritu Santo es nuestra identificación. El Espíritu Santo es la gracia de Dios, es la misericordia. El Espíritu Santo es nuestro abogado. Ve usted una parte de la Escritura que nos dice el apóstol Juan: si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre Jesucristo. Amén, amén. ¿Ve? El Espíritu Santo es nuestro abogado. Amén. Imagínense que a usted lo han encontrado culpable de un crimen de pena de muerte. Y la condena va a ser la pena de muerte, y usted quiere ser salvo y busca al mejor penalista, al mejor abogado. Y usted le dicen, vaya a buscar al mejor penalista del Perú. Yo no sé quién será, pero un tiempo habían buenos abogados en el Perú que eran considerados los más grandes penalistas en penal. Había un doctor, Carlos Enrique Melgar, me parece. Había uno en Chiclayo, Romaín Montoya. Todo el mundo era un penalista. Dice que salvó una vez a una dama que estaba condenada a la pena de muerte, y la salvó porque había matado a su esposo, que era guardia, algo así. Y logró que no la fusilen. Pues se hizo famoso. Un penalista famoso. Y usted dice, voy a buscarlo al mejor penalista. De repente al doctor Valle Riestra del Perú, un gran jurista. Voy a buscar un gran penalista. Va a buscar un gran penalista que conocen de derecho y que van a dar una buena oratoria jurídica delante del juez para convencer al juez. Pero de repente se encuentra con un juez de esos duros, como el juez Corpancho, ¿no? Carguacho, y no lo convences, y dice pena de muerte. Así que ves, así tengas el mejor abogado, pero siempre estará la duda de que de repente no lo convenció el juez y te aplicaron la pena capital. Pero ¿qué pasa si el juez es el mismo abogado? O sea, el mismo abogado es el juez. Inmediatamente después te va a absolver porque el mismo juez es el abogado. Y así es en las cosas de Dios. Jesús es el juez, pero también es el abogado. El Espíritu Santo es nuestro abogado. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es más grande que toda ley penal, que toda ley criminal, porque la iglesia te condena, la ley te mata, pero la gracia de Dios te libera. Amén. Pero no hagamos de la gracia de Dios una desgracia. Por eso yo le decía a ustedes, hermanos, que Dios obra siempre y cuando que nosotros hagamos las cosas correctamente. Amén, hermanos. Amén. Correctamente. Hagamos las cosas correctamente. Gloria al Señor. Lo único, hermano, que puede salvar al hombre, librarlo de la gran tribulación, es ser arrebatado. Porque hay una promesa que Dios va a arrebatar a su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estén vivos, los que alcancen, ojalá, yo no sé si alcanzaré, pero igual me da a mí. Pero los que alcancen y serán transformados su cuerpo y serán llevados a la cena del Cordero. Eso es lo que la iglesia está hoy mirando. Amén, amén. La iglesia verdadera, la novia del Señor, está mirando hacia el cielo. Está mirando esa voz. Está queriendo escuchar esa voz que diga, sube acá. Está queriendo escuchar esa voz de arcángel, de arrebatamiento, de transformación, la trompeta final. Porque es lo único que queda por delante. Ya no hay más. Ya no hay más en qué confiar, en qué construir, sobre qué edificar. ¿Qué más vas a hacer hoy? Todo ha caído. Sistemas económicos, sistemas sociales, sistemas políticos. La corrupción acabó con todo. La maldad del hombre destruyó todo. O sea, el Perú, corrupción, gobernantes corruptos.
alcaldes corruptos, todo corrupción, la alta esfera del poder, una corrupción total. Y es a nivel mundial, no solamente la corrupción, no solamente es Perú, es toda América, Europa, todo. Es una corrupción, es la profecía. Eso es lo que Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más bien esta corrupción nos está afectando a nosotros. Muchos hermanos se están debilitando por toda la maldad que nos rodea. ¿Y qué dice la profecía? Si los días no fueran cortados, nadie sería salvo. O sea, si esto continúa un poquito más, entonces la corrupción nos atrapará ya prácticamente a todos. Pero por causa de los escogidos, ¿ve?, hay un pueblo predestinado, hay una iglesia predestinada, hay una simiente predestinada. Los hijos de Dios que fueron predestinados, que Dios los conoció, que Dios puso sus nombres de ellos en el libro de la vida de Cordero desde antes de la fundación del mundo, y que por lo mismo, que porque son predestinados, ellos cuando escuchan la palabra, la creen, la reciben y la aceptan en su corazón y brotan para vida eterna. Amén. Como la samaritana. Había rodado, su moral estaba por los suelos, 5 maridos, y el que tenía no era después tu marido, mujer marcada por la sociedad. Tenía que ir en la tarde a coger el agua, en la mañana no podía, porque la mañana estaba destinada a doncellas. Pero en el pozo de Samaria se encontró con Jesús en la tarde. Y ella era simiente, con todos sus errores, rodadita, ella era simiente de Dios, porque ella esperaba al Mesías. Y cuando ella lo vio, lo reconoció por la señal, porque le discernió sus pensamientos. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Eres profeta. Estamos esperando al Mesías. Yo creo eso, Señor. Ella encontró el agua de vida eterna. Y mientras ella, rodadita, miren cómo son las paradojas, cómo actúa Dios. Mientras ella alcanzó redención, igual como María Magdalena, como Pedro, hombres pecadores del mundo, el teólogo, el fariseo, el sacerdote, todos dijeron: es un diablo. Y Jesús dijo: si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Con toda su teología, con su conducta intachable, con todo lo que ellos pudieron tener, con todo su conocimiento y con toda su aristocracia, se perdieron. Murieron. Y morir significa condenación. Es como cuando Jesús se habla a los judíos. Ellos estaban orgullosos de la historia del pasado, que sus padres, Dios les dio comer pan del cielo, maná, caía maná en el desierto. Oh, nuestros padres comieron el maná, sí, por supuesto, pero están muertos. Yo soy el verdadero pan. Sus padres comieron el maná y están muertos. Y muerte significa, hermanos, separación eterna de Dios. Por eso, hermanos, la Virgen, si tiene el sello de Dios, la iglesia, si tiene el sello de Dios, no puede tener un solo dogma. Escúcheme bien, no puede tener un solo dogma. No puede tener una sola palabra mal interpretada. No puede tener una sola palabra. Amén. Una sola palabra. La caída de Eva fue por una sola palabra. No. Dios dijo: morirás. No morirás. No morirás. Eso fue todo. Amén. No puede tener uno solo. Por eso los sismos que se han formado alrededor del mensaje es muerte. El profeta dijo: el día que ustedes se formen ismos, denominaciones, y comiencen a seguir a los hombres, ese día están muertos. Y a pesar de esta advertencia, gente que dice creer el mensaje están siguiendo líneas de hombres y que es muerte espiritual. Amén. Es responsabilidad de ellos, no solamente del líder, sino de ellos, porque ellos no van a decir: ah, sí, pero es que mi pastor, pero tú también tienes el mensaje. Cuidado, nosotros tenemos menos excusa que cualquier otro grupo, porque nosotros tenemos el privilegio de recibir personalmente cada uno las cintas en video, en audio y en folleto en forma escrita. El mensaje de la hora. Y absolutamente gratis por la misericordia de Dios para el pueblo de América del Sur. En Estados Unidos sí se vende, pero acá sí, gratis recibimos. Entonces, no hay excusa. Si algún pastor que diga que este mensaje te engañó y te sacó una interpretación por ahí, como han hecho varios perversos, el problema es tuyo. Tengamos cuidado.
porque es el alimento para rellenarnos del poder de Dios, de la gracia de Dios, porque el mensaje de la obra es el alimento de cada uno de nosotros. Yo no consigo un pastor de este mensaje, de teólogos sí, pero yo no consigo un pastor de mensaje que diga que cree el mensaje de la obra y que diga que él puede crear sus propias teorías inspiradas más allá de lo que dijo el hermano Blanco. Es imposible. Cualquier hombre que le añade algo, que reclame tener algo como un octavo ángel, eso está fuera de obra. El último ángel era profecía y era apocalipsis, y tiene fundamento en la Biblia. Amén. Porque dice Apocalipsis 17, ahí solamente habla del séptimo ángel, no te habla de un octavo ángel. En los días de la voz del séptimo ángel el misterio será consumado. Sí, Señor. Amén. Ya no hay más, hermano. Gloria a Dios. Vea usted que el sello es fundamental. No es cuánto, como yo le dije, no. Si un hombre dice, yo doy todo y no tengo amor, nada soy. O de repente alguien dice, oh, yo tengo un gran don, a ver, vengan todos los que estén con endemoniados, y comienzan y comienzan los demonios a salir y muestran que tiene un don de Dios. ¿Pero qué? ¿Eso es suficiente? Tiene el don de Dios de echar fuera demonios, de orar por los enfermos, pero si no tiene la señal también muere. Jesús lo dice. Muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hice esto, apartaos de mí, Señor hermano. Ve usted que ni siquiera un don, algo, puede ser algo que nos puede asombrar a nosotros. A los que hemos creído el mensaje de la obra, no. A los religiosos, ¡ay, qué tremendo! Debe ser algo de Dios. Habrá que ver. No. Hay que probar si Él dice amén a la palabra. Hay que probar si dice amén a la palabra. Hay que probar a todo espíritu por la prueba de la palabra. Si Él dice amén desde Génesis Apocalipsis. Probar los espíritus. Amén, amén. Y la prueba hoy es la prueba de la palabra. Amén. Nadie puede quitar ni añadir nada a lo que está escrito. Señor, amén. Pablo dijo, si a un ángel bajara del cielo y predicara a otro, sea anatema. Así es, correcto. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Tremendo discurso del apóstol Pedro para terminar en que tenía que responder una pregunta de desesperación de los judíos. ¿Qué haremos entonces? Hechos 2.37, ¿no? Arrepentíos. Arrepentimiento. Justificación. Arrepentir. Reconocer para ser justificado. Arrepentidos. Y bautícese. Justificación, santificación. En el nombre del Señor Jesús. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahí está la respuesta. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Eso forma a la novia. La novia se formó con los tres elementos que salieron del costado. Sí, Señor. Así como Eva que salió del costado, la novia salió del costado de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso lo hace novia palabra. Ella no aceptará dogma alguno. La novia no aceptará dogma alguno. La novia solamente se quedará con la palabra de Dios. La novia dirá amén solamente a la palabra de Dios. Amén. Dogmas, denominaciones, ismos, nada. Ella rechaza todo eso. Amén. Si no es escritural, no lo acepta. Ella sabe que el mensaje y la palabra son uno. Tiene que haber armonía. Ella se convierte, ella se ha unido invisiblemente a su esposo. Y su esposo es Jesucristo. Señor. Y ella viene a ser carne su carne, hueso su hueso, Así es, Señor. palabra su Amén. palabra. Amén. Amén. Entonces sí tiene sello. Pero si no tiene eso, simplemente es una virgen fatua o una ramera. Una iglesia que no es novia puede ser la virgen fatua de Mateo 25, que va a pasar a la gran tribulación. ¿Ve? Por eso dice que ahí hay cantidad de gente que va a morir en la gran tribulación. Van a ser decapitados, van a ser perseguidos por la bestia. No se va en el arrebatamiento de la iglesia. O la ramera, peor, que está engañada en el ecumenismo. La ramera y sus hijos se han vuelto unir en el ecumenismo. Oh, Entonces, gloria a Dios. La señal. La señal. ¿Cuál es la señal, hermanos? El bautismo
del Espíritu Santo. Qué hermoso es, hermano, que tenemos que tener la señal. Y la señal tenemos que tenerla, ¿cómo tenemos que tenerla? Desplegada. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, yo quiero terminar con esta frasecita que dice el profeta, porque bueno, esto puede ser una sorpresa, Amén. ¿no? Dice el hermano Branham, usted dice, ¿y qué de la marca de la bestia? Aquellos que rechazan al Espíritu Santo ya están marcados por la bestia. Oh, Señor. El castigo Amén. vendrá más adelante. ¿Ven? Entonces vea usted que yo también soy una de las personas que creo que antes de que venga el arrebatamiento va a haber una apretura. Pero bueno, ya está habiendo una apretura, hay que tener cuidado. Así es. ¿Ven? Ya no hay casi libertad en los Estados Unidos para predicar, porque inmediatamente te graban y te denuncian por homofobia y por muchas cosas, por crimen de odio. Y hay mucha gente que ha sido presa. Ya casi no tienen libertad en los Estados Unidos. En Europa es peor, ahí los mandan a las casas, los pastores los multan. Ahí la gente ya no tiene libertad, ahí solamente ya predican algunas cositas, pero ya no hay libertad. Y en el momento que ya no hay libertad, entonces ya no hay libertad de cultos. La libertad de cultos está muriendo lentamente en todo el mundo. La oscuridad va penetrando. Pero también puede ser que venga a haber una cierre total de las iglesias. Pero solamente puede ser cuestión de unos 2 o 3 días y se acabó. Y si usted no se preparó para ese tiempo, se va a encontrar usted en la gran tribulación. Oh, Señor. O sea, hay muchas cosas, hermano, que se están dando en escena, Sí, Señor. Amén. lo cual nos invita, pues, hermano, a no descuidar estar en oración, en meditación de la palabra de Dios, Amén, Señor. ya que vemos que se acerca, se va acercando todo este acontecimiento. Amén. Todo está marchando exactamente de acuerdo al plan de Dios. Mucha gente no puede ver nada, como le dije, tan ciego. Lamentablemente el Dios de este siglo les vuelve el mismo. Pero vosotros, como dice la palabra, bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, entonces nosotros sigamos adelante, a ser perseverantes, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Miren el cordero. Correcto. El cordero nació en un pesebre en Belén, un corderito. Por eso nació en un pesebre. Luego, en el río Jordán, Juan lo identificó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Correcto. Sí, Señor. Por eso él nació cordero. Él nació para morir. Él vino a morir. ¿Qué dice un teólogo por ahí, que lo escuché una vez, un teólogo por ahí de la teología de la liberación? Dijo, no, él no vino a morir. Él pudo no haber muerto, se encontró con la muerte. ¿Ve? ¿Quién nos inspiraba a ellos a decir blasfemias? Satanás. Así es. Otro de sus jefes de este teólogo dijo, de la historia del fracaso de Cristo en la cruz, dijo, la muerte en la cruz fue un fracaso. ¿Qué fue un fracaso? Él nació cordero, él venía que morir, el plan de Dios era el que muere. Sí, Señor. Amén. Y él sabía ese plan. Sí, Señor. Amén. Por eso es que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, dijo el profeta Juan el Bautista, dijo, aquí el Cordero de Dios. Sí, Señor. Y la profecía en Isaías 53 dice, como Cordero fue llevado al matadero. Amén. Era parte de su triunfo, era parte de su Sí, Señor. lucha, Amén. era parte de su victoria. Amén. Amén. Correcto. Y con su muerte en la cruz nos reconcilió con Dios. Sí, Señor. Amén. Por eso sus palabras en la cruz fue, consumado es. Amén. Quiere decir, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Que toda la Sagrada Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es verdad. Y yo, al morir con esta muerte, con mi sangre sello la verdad. Fue una victoria contra Amén. la muerte. Sí, Señor. Porque lo dijo, es necesario Amén. es necesario que el Cristo padeciese, muera. ¿Qué? ¿Te van a matar? Dijo Pedro, yo no lo voy a permitir. Apártate, Satanás. Amén. Y a pesar que le dijo que no lo haga, ya, Pedro, ciegamente equivocado, cogió una espada y cortó la oreja a un soldado, ¿verdad? A un guardia del templo. Y Jesús dijo, no lo hagas, porque tenía que ser. ¿Por qué haces eso? Le dice. ¿No crees que Dios puede mandar una legión de ángeles?
Él estaba en la cruz, ahí muriendo en sufrimiento, y los ángeles estaban listos ahí con sus espadas. Solamente el dedo hace así, solo dándonos una señal ahí, haz esto, y nosotros vamos, ¡brum! Cogemos esto, rompemos eso y hacemos estallar toda esta ciudad en pedazos, porque eres inocente, no mereces esta muerte. Él lo pudo hacer, pero no. ¿Cómo nos redimía a nosotros? ¿Cómo nos reconciliaba con Dios? Él era el Cordero perfecto para morir en nuestro lugar, para que esa ley que nos mataba, que nos condenaba a muerte, la paga del pecado a muerte, sea abolida. Él abolió todo. Por eso era la sangre. Beba esta sangre, ¿no? La alianza de mi pacto, esta sangre que será entregada por vosotros. Ya estaba anunciado todo. Y miren cómo el anticristo en su teología, desde su gran dominio del mundo con su oratoria, la engaña a la gente. Porque ellos no tienen fe en la palabra de Dios, no tienen fe en la verdad del Mesías, de Cristo, no tienen fe. Señor, amén. Ellos solamente creen que Jesús fue un hombre, un filósofo, un hombre que habló del bien, de la bondad, como tantos que han venido y que ya murió y es todo. Ellos no creen por último ni en Dios. Y esa gente es la que está cegando al mundo. Y hay gente que ha sido nacida para ser cegada y ser engañada. Pero para nosotros todo está claro, el plan de Dios. Sí, Señor. Todo el plan de Dios está claro para nosotros. La gran victoria de Jesús. ¿Dónde está? Aleluya. Dijo Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu hijo? ¿Dónde está el sepulcro de tu victoria? Si Él resucitó de entre los muertos. Primicia de los que vamos a resucitar. Por eso Pablo dijo, si Cristo no resucitó de los muertos, vale nuestra fe. Mas Cristo resucitó. Ellos estaban ciertos de Dios, testigos verdaderos. También ellos sellaron con su sangre la verdad. No dijeron, no, hemos estado predicando mentiras. No, que vengan, nos decapiten, morimos porque es la verdad. Por eso todo el testimonio de Dios, esa verdad de la Santa Biblia. El diablo odia la Biblia. Si usted ve a alguien, un crítico, un ateo, un escéptico por ahí, que comienza a criticar, a decir la Biblia, tonterías, no es el hombre, es Satanás que lo ha ungido. Así es, amén. Porque el diablo odia, pues, porque este es el plan de salvación del hombre, de que es el Apocalipsis, él odia todo. Amén. Él odia Génesis, porque ahí muestra cómo engañó al hombre, y como siempre lo engaña hasta hoy, y odia Apocalipsis porque ahí dice su final destruido, derrotado. Y a nosotros nos odia, pues, no, el diablo nos odia. Si Dios le permitiera, viene y nos mata y nos destruye. Lo que Dios no le permite. Después Él está listo, venir con su espada a destruirnos, Satanás. Dios no lo deja, pero Él quiere destruirnos. Que Dios les bendiga. Aleluya, Señor. Gloria a Pongamos de Dios. pie. Gloria al Señor. Vamos a agradecer al Señor. Gloria a Dios. Agradecer a Dios por este momento especial. Inclinemos nuestras vistas, hermano. Confíe en Dios. Si usted necesita oración por la bautismo del Espíritu Santo, puede pasar adelante, hermano. Si quiere, ponemos las manos. Si usted tiene aún, dice, yo no lo tengo, pero si usted lo tiene, gloria al Señor, siga adelante. No lo contriste y siga adelante. Amén. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, en esta hora, agradecidos, Señor, por este conocimiento, Padre, por esta revelación, por esta luz, por esta verdad, Señor, de esa señal que está en Efesios 4:30, Señor, en Mateo 25, ese aceite que tipifica el bautismo del Espíritu Santo, eso que debe tener tu iglesia en este tiempo, Señor, porque este es un tiempo peligroso, Dios, y que cada uno de nosotros tengamos la seguridad de tener ese gran poder tuyo, ese bautismo del Espíritu Santo, ese sello, esa presencia tuya, Señor, como allá en Pentecostés, cuando vino ese poder, esas lenguas de fuego que vinieron y se posesionaron sobre cada uno de los 120, Señor, y los convirtieron y los transformaron, Señor, y fueron nuevas criaturas. Gracias, Padre, Señor, agradecido a ti, Padre, en esta mañana. Gracias, que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas. Gracias, y que esta palabra realmente, Señor, les sea de bendición en su vida, que los transforme, que les confirme, que les consolide en su fe, Señor, que les aumente, les dé fuerza para caminar, Señor, porque es el alimento del alma, Señor. Gloria, Señor. Gracias, Padre, bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Lo que yo no haya podido decir, Señor, tú añade en sus corazones, Padre, y que tu Espíritu Santo sea movido, Señor, y que haya dado luz
revelación, que haya dado claridad en esta comprensión de un tema tan importante como es la señal, Señor, porque estamos a las puertas de grandes acontecimientos, Señor, y sin la señal moriremos. Eso está ya dicho. Sin la señal, la muerte viene segura. Escúchanos, Padre, y que todos nosotros estemos ciertos y con esa señal en nuestra vida. Gracias, porque todo te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Aleluya. Señor. Gloria ¿Quién al vive? Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén, Señor. Amén.